Publicite en la radio. 3755-525819. Presenta la siguiente entrevista Yerba Mate Andresito. Un sabor que se comparte. ¿Con qué música arrancamos la presencia del padre Ariel Manabela con nosotros? Un tema muy emblemático y muy buena apertura para esta presencia del padre Ariel con nosotros. Estamos escuchando una versión de la canción Hay que seguir andando, del padre Carlos Sarracini, que fue grabado por León Gieco junto a invitados, ¿no? Teresa Parodi, Víctor Heredia, Yamila Cafrune, Rally Barrio Nuevo, Roxana Carabajal, Liliana Herrera y el mismo padre Sarracini también en este tema, ¿no? Que bueno, sirve para ponernos en clima ya de lo que se va a estar hablando dentro de minutos nada más. Qué tema y qué conglomerado artístico que se reunió para interpretarlo. Y me decía el padre Ariel recién cuando lo consultaba sobre quién era el autor del tema, que esa frase, que es el título del tema, Hay que seguir andando, fue frase de Monseñor Angelelli, que la toman precisamente para esta gran creación artística. Buen día, Ariel, buen día, bienvenido. Tony, buen día, Alejandro, nuestro operador acá en la radio, y también a toda la audiencia. Una alegría poder encontrarnos, compartir este tiempo. Sí, la frase forma parte de uno de los escritos de Monseñor Luis Enrique Angelelli. Hay que seguir andando nomás. Ante las adversidades, él veía que el pueblo responde de esa manera, ¿no? Cae piedra, se lleva la cosecha, y ¿qué dice la gente? Hay que seguir andando nomás. Viene la sequía, el viento, contrariedad, y hay que seguir andando nomás. Viene una desgracia familiar, fallece alguien muy cercano, un accidente de trabajo, ¿y qué dice la gente? Hay que seguir andando nomás. Y es la frase que está en nuestro pueblo, ¿no? Angelelli tiene la sensibilidad de captarlo y la gracia de decirlo, además en modo poético y en modo orante, pero es lo que está metido en la médula de nuestra gente, ¿no? El poner la cara a la adversidad, el levantarse en las caídas, el masticar amargura, angustia, dolor y seguir andando por lo que viene, por lo que queda, por lo que vendrá. Esa es un poco la identidad de nuestro pueblo argentino. Hermosa canción, que comenzó como intento de cortina musical para la apertura de este diálogo, pero la debimos escuchar completita como correspondía a esta hermosa creación que nos recomendaba precisamente el padre Ariel antes de llegar hasta la radio. Bueno, se viene una presentación realmente especial, de la que ya nos estuviste anticipando, adelantando material, porque merece tener buena difusión y buena convocatoria para este viernes 7 en el auditorium de la Casa del Bicentenario, la presentación de La Verdad los hará libre, con la presencia de sus autores, ¿no? Que son sacerdotes, pero que además del sacerdocio han hecho carreras universitarias y un trabajo de investigación que ha tenido los calificados de histórico, inédito, monumental obra, extraordinaria. Estamos hablando realmente de un material que carga con esa condición de excepcional. Sí, realmente es un lujito poder presentar esto aquí en Oberá. La semana próxima será en Posadas, desde el día lunes, en el auditorio del Instituto Ruiz de Montoya, y no tengo el programa de Posadas, estimo que también en algún otro lugar. Y justamente fueron los autores, el padre Fabricio Forcat y Luis Liberti, los que me sugirieron hace ya varios meses, ya que vamos a Misiones, ¿será que se puede hacer algo en Oberá? Y bueno, y así es como entonces se fue dando forma a esta posibilidad de la presentación aquí en la ciudad de Oberá, el día viernes, pasado mañana, desde las 20, en el auditorio de la Casa del Bicentenario, ese espacio tan maravilloso que tenemos en la ciudad,
y el día sábado por la mañana en el Instituto San Juan Pablo II, en el Zoom, digamos, del instituto, en un ambiente de iglesia, ¿no? Creo que vamos a hacer menos el sábado, pero no. Igualmente está abierto a quienes totalmente, queden absolutamente en abierto. continuar. Lo del viernes está pensado más como una conferencia, una presentación como lo permite el auditorio, como lo ofrece el auditorio. Lo del sábado capaz que se dé más para un conversatorio, porque vamos a tener acceso como mucho más cercano también. Y aprovecho a invitar a todos los que quieran ir el sábado también a la mañana. Los dos eventos tienen entrada totalmente libre y gratuita. El día viernes durará aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y media. El día sábado posiblemente nos extendemos un poco más, porque estamos en casa directamente, sábado por la mañana. Si no hay otro programa, se renueva el mate y seguimos charlando. Incluso esta mañana mismo estuve charlando con el padre Fabricio, coordinando momentos de la llegada. Me confirmó que se van a quedar hasta el domingo acá en Oberá, así que lo más posible es que el sábado a la tarde estén en misa en la catedral. Podremos tener allí también la oportunidad de compartir, de charlar. La obra, como bien lo dijiste vos, Tony, es una obra inédita, única en su género en Argentina. Vos hacías referencia fuera de micrófono a lo que fue todo el juicio del nunca más, ¿no? No me viene la palabra precisa ahora, pero todo lo que fue a nivel político, y la película 1985, famosa, que nos hizo pensar tanto tiempo atrás. Esto es a nivel eclesial, con esta frase del Evangelio de San Juan: la verdad los hará libres, para ayudarnos a objetivar los hechos ocurridos, a los que muchas veces se accede desde una mirada o desde otra. Aquí se nos ofrece un acceso desde la misma fuente documental. La obra ha sido encarada como iniciativa de la Conferencia Episcopal Argentina. Son los mismos obispos los que le han pedido a estos sacerdotes, teólogos, historiadores que se pusieran en el trabajo, y fue financiada por la Conferencia Episcopal Argentina y por la Universidad Católica Argentina, por la UCA. Fueron, estimo que más de 10 años de trabajo. Ellos nos van a decir mejor, pero tengo entendido que la investigación comenzó en el año 2012 y se fue cerrando alrededor del año 2022. Luego de la investigación viene otro paso que es muy complejo, que es el paso de la redacción, porque los que alguna vez hemos tratado de escribir algo, sabemos que primero hay que leer, informarse, buscar material, y después hay que empezar a desechar lo que no va y poder mostrar el objetivo que uno tiene. En este caso no se ha desechado nada, porque justamente lo que se presentan son los documentos tal cual son. Entonces, no se trata de elegir, seleccionar, sino organizar la presentación, y eso es lo que han hecho los editores. No se consideran autores, porque no es una obra que ha sido escrita, pensada, desarrollada según un orden, sino, es decir, son los que han recopilado el material, lo editan y lo presentan. El primer nombre que aparece es el del padre Carlos María Gali, sacerdote de Buenos Aires, teólogo, actualmente el decano de la Facultad de Teología de Buenos Aires, creo que por tercera o cuarta vez, porque fue decano 2 periodos, a principio del año 2000, después fue relevado en ese cargo porque tuvo muchas actividades internacionales, y lo sucedió como decano el padre Víctor Manuel Fernández, el padre Tucho, que actualmente es el prefecto del Dicasterio para la Fe en el Vaticano, el cardenal Fernández. Cuando Fernández es llevado a Roma por el Papa Francisco, vuelve Gali a ser el decano de la Facultad de Teología. El padre Joaquín Durán, un reconocido historiador, incluso de las reducciones jesuíticas, alguien que ha trabajado muchísimo. El padre Luis Liberti, sacerdote del Verbo Divino. Me han contado que estuvo aquí en Oberá, en la parroquia Cristo Rey, en alguna oportunidad, porque forma parte de la congregación del Verbo Divino. El padre Luis estará el sábado por la mañana. Lamentablemente ha tenido que relegar la presencia del viernes, porque le pidieron los obispos que esté esta semana en la Conferencia Episcopal Argentina con ellos. Así que, como el padre Damián, todos los obispos del país están reunidos en Buenos Aires, el padre Luis está con ellos, pero el viernes sale de la Conferencia Episcopal y se viene para estar el sábado a la mañana en la presentación aquí en Oberá. Y bueno, y el padre Fabricio Forcat, que es un sacerdote de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, también él doctor en teología, profesor en diversos institutos, un hombre muy, muy cercano, un párroco, un amigo. Fabricio somos prácticamente de la edad, un poquito mayor él que yo. Tenemos una hermosa relación, una amistad linda.
Y bueno, y él también ha tenido los documentos en la mano, ¿no? Entonces vamos a tener oportunidad de hablar en primera fuente, ¿no? Con los autores y los editores de este material. Con material de archivo, como suelen decir algunos periodistas, actualmente esto es información, no opinión. Exacto. Porque muchas veces se mezcla y la opinión ya puede ser muy parcializada. Acá hay un trabajo inclusive de desclasificación de documentos que durante un tiempo estuvieron como ocultos y que se pudieron ir abordando entonces años después de la última dictadura militar. La obra se califica como un análisis integral, así la llaman los mismos editores. Aborda las diversas formas de violencia, desde los movimientos guerrilleros hasta el terrorismo de Estado, los dos extremos de la violencia que se vivieron. Y va analizando tanto las concepciones teóricas como las acciones concretas que tuvo la Iglesia. Las fuentes inéditas es toda la documentación que incluye los archivos de la Conferencia Episcopal Argentina, de la Santa Sede y de la Nunciatura Apostólica. Hay que pensar que estos archivos generalmente se abren después de 50 o 60 años, y a veces más todavía. En este caso se han abierto a los 40 años, 39 mejor dicho, porque la época investigada termina en el año 83 y en el año 2012 se abrieron los archivos para la investigación. O sea, realmente hay un interés, un afán, un deseo de echar luz, claridad y de poder analizar todo esto, ¿no? Hay una opinión del padre Gali en la presentación que se hizo en el Vaticano, el padre Gali justamente el primero de los que figuran como editores, y él dice, aquí lo estoy buscando, es la primera obra de su tipo a nivel mundial para la que se acudió a toda la documentación de la Conferencia Episcopal Argentina y al archivo corriente de la Santa Sede. Normalmente el acceso a estos fondos se hace disponible para los investigadores luego de unos 70 años desde su producción. La verdad los hará libres es este trabajo en 3 tomos sobre la actuación de la Iglesia Católica entre los años 66 y 83. Ay, no estoy encontrando lo que quería decir del padre Gali. En su intervención, el padre Gali, junto con la periodista Elisabetta Piqué y otros historiadores, coordinó el evento, una aproximación histórica, disculpen que lo estoy buscando. El padre Gali reconoció no haber estado a la altura de los acontecimientos y que muchas veces no se ha hecho demasiado para limitar la espiral de violencia. Es fuerte esto, ¿eh? O sea, no es una obra de autodefensa. Esta revisión no es una obra de mea culpa, de apologética. Es muy duro avanzar sobre esto. Estaba buscando esa expresión, ¿no? Del coordinador de la obra. Reconoció no haber estado a la altura de los acontecimientos. Sí, justamente, es decir, nosotros en la Iglesia nos manejamos generalmente con otro lenguaje, con otros términos, ¿no? Y no tenemos las herramientas, imaginémonos en la década del 60, del 70, para estar a la altura de esta espiral de violencia, como dice él, ¿no? Sin embargo, acotó que esto no anula las acciones emprendidas a nivel individual y colectivo a favor de la democracia. Bueno, un renglón, una frase que me había hecho pensar mucho cuando la leí por primera vez y esta mañana la volví a buscar para leerla y compartir aquí en el aire, ¿no? Finalmente, el experto teólogo explicó que esta publicación procura brindar información a familiares de víctimas de la última dictadura militar y promover investigaciones históricas. Una decisión tomada luego de haber ordenado el material contenido en el archivo, hoy denominado Fondo para los Derechos Humanos, tarea que se terminó en fines de 2017. Y Monseñor Oscar Ojea, en ese momento presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, solicitó realizar esta investigación y la Facultad de Teología se dedica desde hace 50 años a la historia de la Iglesia, especializándose en la historia de la Iglesia latinoamericana y argentina. Algo, ¿no? Algo de todo lo que se puede decir de este material. Enorme material. Yo lo comparaba hace un rato en la previa, sí, vos lo dijiste, vos te lo comentaba, de la CONADEP y ese producto final que fue también de una investigación histórica y considerada inédita a nivel mundial, que se terminó titulando Nunca Más. Y que, bueno, produjo también el juicio a las juntas, algo que
tampoco ha tenido precedentes en el mundo, porque bueno, son heridas abiertas en una sociedad que tuvo complicidades, vínculos de distinto tipo con ese proceso. Por eso inclusive muchas veces en otros países evitaron volver sobre heridas abiertas, pero que muchas veces son, o generalmente, o podríamos coincidir, son necesarias para construir sólidamente hacia el futuro, saber qué pasó, qué nos pasó, por qué nos pasó, más allá de las responsabilidades de unos y otros. Pero bueno, construir el futuro tiene que ver con tener sólido el pasado. No voy a citar autor porque son esas frases que se adjudican desde Aristóteles en adelante, más o menos, pero creo que la fuente está en alguna obra de San Agustín, ¿no? Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Y no es una frase para escribir solamente en las paredes o para cantarla, como escuchábamos recién al padre Carlos Sarracini. Es una frase para pensar personalmente. A ver, una persona sin memoria es una persona sin proyecto. Si yo me olvido de quién soy, si yo me olvido de lo que vengo haciendo, me olvido de la formación, me olvido del camino que vengo haciendo, me olvido de mis fragilidades, me olvido de mis errores, o sea, mañana voy a caer de nuevo en lo mismo. La necesidad de conocernos a nosotros mismos, esta sí es de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. La necesidad de conocernos a nosotros mismos y de poner un fundamento sobre lo que soy es lo que me proyecta hacia adelante. El hombre que no se conoce a sí mismo es un peligro. Es un peligro. Un amigo que trabaja mucho en la docencia, bueno, y reconocido también por sus capacitaciones a docentes de todos los niveles, él dice, los grandes genios de la historia tuvieron una idea. Vos decís, Einstein, teoría de la relatividad, y así vas pensando, grandes genios tuvieron una idea. Ahora estos que todos los días se levantan con una idea distinta, son un peligro. Para la humanidad. Bueno, hace reír mucho. ¿Cómo, Silvia? Para la humanidad, digo. Claro, hace reír mucho con la frase, por supuesto, pero tiene razón, ¿no? Porque vos decís, cuando yo tengo memoria, digo, bueno, yo soy esto, yo voy hacia acá, yo me juego por esto. En todo caso, si se me ocurre otra cosa, le digo, che, ¿por qué no te pones a pensar un poquito esto? ¿Por qué no te dedicas a esto? Fíjate si te... Ahora, el que todos los días arranca y dice, bueno, hoy vamos para allá, al otro día dice, hoy vamos para allá, hoy nos quedamos quietos, hoy volamos, hoy saltamos. Y no, la verdad que así no funciona, ¿no? Un poquito de gracias, pero decir, la memoria es el fundamento de la historia. Y del futuro también, de los pueblos que quieren avanzar. Y ese ejemplo que decíamos de la CONADEP y el Nunca Más, cuando reabríamos la democracia y la herida estaba muy abierta. Hoy se lo reivindica al presidente Alfonsín como el gran demócrata, porque precisamente pudimos avanzar en un país que venía de décadas de golpes cívico-militares, dictaduras, teníamos un proceso democrático, volvían los militares, y así fuimos desde la década del 30 hasta los 80, con reiterados golpes militares, y parecíamos no aprender de la historia, no lo corregíamos, y no incorporábamos la forma democrática como forma de vida, hasta el Nunca Más, y ese proceso que enjuició y condenó a las juntas militares, todo en tiempo también de una reapertura de la política y la democracia, que no era fácil, y bueno, quienes lo vivimos en esos procesos lo recordamos muy bien, la inestabilidad política que había, los riesgos que tenía, pero la figura de Alfonsín quedó instalada, inclusive muchos lo denominan el padre de la democracia, por ese proceso en el que se consolidó ese revisionismo y el final concluido en el Nunca Más, y con todas las falencias humanas que tienen todo proceso, la democracia y la política inclusive, ya le dijimos nunca más a los procesos dictatoriales, y dejamos instalada la democracia. Este documento a nivel interno en la iglesia también produjo algo así, porque veníamos de una iglesia que tuvo en la década del 60 todo ese ala del movimiento tercermundista, sacerdotes vinculados a la política, inclusive sacerdotes comprometidos. El padre Carlos Mujica fue
Está en la canción que pasamos lamentablemente recién. perdió la vida en ese carácter de sacerdotes que se involucraban con la Villa Miseria, con el movimiento obrero, con la política, que terminaron adhiriendo al peronismo, en el caso de Mujica inclusive. Bueno, sacerdotes, si se quiere, politizados. Y por otro lado vino después la Iglesia y su complicidad con la dictadura, que se revisa en este material. Conclusión de todo eso, decíamos, comparativamente con la CONADEP y el Nunca Más, la Iglesia terminó en una síntesis, digamos, de esto, como para decir nunca más a determinados aspectos. Y bueno, espero que se pueda aprender del pasado, como venimos hablando. Viste que el corazón humano siempre tiene sus refugios y lamentablemente la raíz de pecado sigue estando. En eso la lucha permanente entre el bien y el mal, ¿no? Y el deseo de volver a instalar muchas veces mecanismos autoritarios, utilizar métodos violentos. Eso va a estar mientras exista una persona. Lo que sí espero es que el sentido común y sobre todo los grandes valores del Evangelio puedan hacerse presentes y superiores ante esas búsquedas de reivindicaciones personales, partidarias, grupales. Francisco se ha cansado de decirlo. Una iglesia que se identifica con el poder no es la iglesia de Jesucristo, ¿no? La iglesia servidora, la iglesia de puertas abiertas, la iglesia que lava los pies, esa es la iglesia del Evangelio. Desde Belén, que ya sabemos cómo empezó la historia, hasta el Calvario. Decime dónde está la gloria, dónde está la corona a nivel humano. En Belén, en una noche de lluvia y frío entre medio de los animales. Ahí nace el Redentor. Decime dónde está la gloria. En el juicio de Pilatos, con un Mesías azotado y sangrante, coronado de espinas y un pueblo que lo abuchea. ¿Dónde está la gloria? En el Calvario, donde no quedaron ni los discípulos. Y ese es el origen de la iglesia. Y diría el querido cardenal Pironio, protagonista también de esta época de la historia argentina, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es volver a esa pobreza radical. Nuestra esperanza de ser iglesia auténtica es volver a esa pobreza radical, volver al Gólgota. Si no volvemos al Calvario y por lo tanto no volvemos a la Pascua, no tenemos la fuerza de Jesús. Nos apoyamos en fuerzas humanas que pueden servir en algún momento, pero no son sobrenaturales, se acaban. La fuerza sobrenatural está en la cruz, que vence la muerte, que cambia la historia. Gracias Ariel, por ayudarme a pensar todo esto y a poder compartirlo también. Está bueno. La verdad. Aparte sos un gran pensador que nos deja siempre... No, es que juntos se piensa. Yo solo no se me ocurren estas cosas, porque no son para mí. Nadie piensa para sí, o mejor dicho, pobre el que piensa para sí. Se piensa en la medida en que vamos haciendo este camino juntos, ¿no? Bueno, la iglesia, como la sociedad argentina, la humanidad, muchas veces en este tipo de procesos ha tenido vínculos y compromisos de un lado, del otro. La dictadura militar. Durante mucho tiempo hubo quienes, inclusive ante semejante documentación de la CONADEP, en ese caso, intentaban rechazar o negar o calificar de parcialidad toda esa investigación histórica y documental, porque bueno, generaba vínculos, relaciones. Aquí hasta recordamos la masacre de Oberá, un hecho que durante mucho tiempo, décadas, estuvo absolutamente ocultado en la comunidad mala hondureña. Palabra, como se solía decir, ¿no? Porque claro, hubo vecinos que fueron parte, apellidos reconocidos, vínculos de quienes fueron convocados por la policía a lo que terminó siendo un gran movimiento represivo, con una alerta de que venían a tomar la ciudad, etcétera. Y bueno, pero finalmente pudimos comenzar a investigar y esclarecer. Pero durante mucho tiempo de la reapertura de la democracia había quienes ignoraban o decían haber ignorado, y también fue cierto, ¿no? El oscurantismo que hubo hizo que muchos no supieran la realidad de lo que estaba pasando, en la medida de lo que estuvo pasando, de desaparecidos, de persecuciones y muertes.
Y por allí se habla de una iglesia cómplice, pero bueno, parte de la sociedad, como seguramente parte de la iglesia, en ese tránsito ahora está descubriendo, sigue descubriendo lo que nos fue pasando. Quiero pensar que la complicidad estuvo muy, muy teñida también de ignorancia y de impotencia, y no para justificar, ¿no? Sino que allí en el momento histórico concreto, en el fragor de la tormenta, primero que no creo que se haya manejado toda la información como se maneja hoy 40 años después, ¿no? Y segundo, también la impotencia ante una realidad que desbordaba el poder de análisis momentáneo, ¿no? Nunca lo pensé a esto, ni tampoco lo dije la primera vez, y lejos de pensar en ser obsecuente o volver a caer en alguna situación que pueda encubrir. No se trata de eso, ¿no? Se trata de salvar la intención, como diría el gran San Ignacio, ¿no? A la hora de poder hacer un análisis, primero hay que salvar la intención del otro, después poner blanco sobre negro, pero no partir de prejuicio, ¿no? Y entonces digo, creo que la impotencia, la falta de luz, la falta de información, la ignorancia, si se quiere, no ignorancia del saber y conocer, sino la ignorancia de los acontecimientos y de cómo se desencadenarían después, posibilitó que se llegara a las brutalidades que se llegó. En su raíz, o sea, el león no nace asesino, el león nace hermosísimo, un cachorrito adorable. Hermoso gatito. Ahora llega un momento que después te morfa. Entonces, bueno, quiero pensarlo así, ¿no? Nosotros nacimos, digo, por la generación que somos, prácticamente con el último golpe de la dictadura militar en la Argentina. A lo largo de todo este tiempo de vida suyo y de su formación también como sacerdote, ¿sintió juzgado el rol de la iglesia? Yo, Ajá. muchísimo. Sí. Desde los 17, 16 años, 18, que me empecé a identificar mucho más con la iglesia. Yo fui a ver Tango Feroz al cine en el 92. También. Y salí un poco confundido, digamos, ¿no? Por no decir dado vuelta, sin saber de qué lado ponerme. Porque yo formaba parte de la Acción Católica, tocaba la guitarra en la misa, estudiaba en la facultad, tenía mis amigos, mis amigas, me sentía un joven que podía ser cristiano y nunca me imaginé lo que vi en esa película. Por más que lo había escuchado, pero no teníamos tampoco, veíamos una foto en blanco y negro en un manual, leíamos algún diario, alguna revista de no sé había un cuándo, link para buscar. nos contaban una historia. Entonces verlo escenificado, personificado, yo me reidentifiqué con el autor, con el protagonista de la película de principio a fin. Bueno, cuando volví a ver con sentido crítico, porque a los 14 años vi La Noche de los Lápices, vi esas películas, pero no las entendí para nada, por más que los profes de historia se habrán sacado el alma para explicarnos, pero éramos muy adolescentes, ¿no? Cuando las vi de nuevo, cuando pude identificarme un poco más con la lucha, con la realidad, cuando pude ver lo que provocaba esas luchas, porque también es eso, ¿no? Una reacción es fruto de una provocación. Y si analizamos solo la reacción y no vemos la provocación, no podemos hacer un análisis sociológico completo, real, auténtico. Entonces, sí, yo me he sentido profundamente interpelado y les diría que desde ese momento fue surgiendo en mí el deseo de encarnar otra realidad. Nunca pensé que iba a ser cura, ¿eh? Yo hasta ahí seguía pensando en ser profesional, formar mi familia, dedicarme a alguna tarea altruista, en fin, algo así, ¿no? Estar bien metido en la sociedad, como creo que estoy, gracias a Dios, desde el sacerdocio, pero no desde el ministerio sacerdotal. Estaba la idea, no es que nunca pensé, estaba la idea, pero no era mi proyecto de vida. Ahí está, ahí lo pude decir mejor. Después fue madurando que el modo de vivir esa identificación era desde el ministerio sacerdotal. Y así es que en el 95 entré al seminario, ya con 19 iba a cumplir 20 años.
Pero sí, claro que me he sentido profundamente interpelado, incluso durante los años de formación en el seminario, donde pude tomar contacto con compañeros de Angelelli, como fueron los obispos más grandes, el mismo Monseñor Carlic, que para mí, fallecido hace poquito, a los 99 años, Monseñor Carlic ha sido uno de los grandes pensadores con los que pude tener contacto durante 3 o 4 años en el seminario de Paraná. Y Monseñor Carlic había sido compañero sacerdote de Angelelli en Córdoba, ¿no? Angelelli nacido en el 22, si no recuerdo mal, Carlic en el 27, eran prácticamente coetáneos, ¿no? Y fueron sacerdotes juntos hasta el año 65-66, que Angelelli lo nombran obispo de La Rioja. Y en el 74 Angelelli muere, y Carlic estaba ahí en Córdoba, eran parte de la misma barra, digamos así, ¿no? Entonces poder tomar contacto con Carlic viene después como arzobispo de Paraná, después de Monseñor Tortolo, que fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina durante la dictadura militar. Es uno de los grandes nombres que va a salir en estas presentaciones, ¿no? Un Angelelli que durante mucho tiempo se instaló la idea de que había muerto como en un accidente. Finalmente se lo menciona como en este caso, nada más y nada menos que un obispo asesinado en la dictadura militar. Mártir y beatificado por la Iglesia. Y el autor de esa investigación es el padre Luis Liberti, el que tenemos el sábado acá. Él es el autor de la investigación que aceptó el Vaticano para reivindicar la imagen de Angelelli desde el año 74 hasta el 2015 más o menos, que fue el estudio definitivo. O sea, vamos a tener aquí en Oberá al autor de la investigación y de la obra sobre el padre Enrique Angelelli. Bueno, esto habla fuertemente de la oportunidad que tendremos viernes y sábado, viernes 20 horas en la Casa del Bicentenario, sábado ¿a qué hora en el instituto? A las 9. A las 9. A las 9 con mate, estar allí, compartir una rueda delante de los expositores y bueno, escuchar por supuesto primero la propuesta y las provocaciones que ellos nos hagan, porque ya han enviado una serie de preguntas para la reflexión. Si no nos surgen preguntas, que creo que van a surgir muchas, igual ellos me enviaron un mail con una serie de puntos así, de decir, a ver, sobre esto se podría enfocar, sobre esto otro se podría enfocar. La verdad que cuando uno tiene contacto con estas personas, uno dice, bueno, qué lindo, ¿no? Porque ya nos da una mano para la reflexión. Bueno, una investigación que decíamos arranca la Iglesia Católica en la espiral de violencia en la Argentina 1966, porque tenemos, y pone foco en la última dictadura militar, tal vez la más sangrienta de todas y la que nos llevó a ese nunca más que tanto mencionamos. Sí, el cordobazo, me imagino yo que sale, claro, todo esto sale. Porque como bien decías, hay una reacción que viene también como consecuencia de alguna provocación, y para entender, bueno, esa última dictadura también merece ir un poco hacia atrás, cómo la Argentina se fue convirtiendo en muy violenta políticamente. Yo recuerdo testimonio de mucha gente que andaba armada, en políticos que tenían un arma consigo, porque ese era el clima en el que se vivía, y por allí se instaló, claro, después, bueno, la violencia extrema con grupos subversivos, guerrilleros, los montoneros y el ERP, entre otros, que ya decidieron avanzar hacia la violencia política, tomaron esa decisión, y eso también tuvo como consecuencia la otra cara, siempre vigente de alguna manera, de la reacción institucional de cívico-militar, porque muchas veces hablamos de dictaduras militares, pero eran parte de una realidad que también incluía muchos civiles. Y en esto la mirada de cómo participó la Iglesia, que sigue siendo una entidad rectora, más allá de nuestras creencias religiosas, sigue siendo esa entidad rectora a la que muchas veces recurrimos para evaluar la actualidad. Este revisionismo, como bien decía Ariel, no se puede construir el futuro sin tener en claro el pasado. Viene muy bien también, y seguramente ha sentado precedentes en la propia Iglesia, internamente. Y sobre todo lo que siempre dice Francisco, no se decía, ¿no?
lo sigo hablando en presente del Papa, no se vuelve atrás. Ver esto es para decir, no se vuelve atrás, acá no se vuelve. Cuando hablaba de la sinodalidad, de este modo nuevo de comunión, participación, misión que él ha propuesto y llevado adelante durante todo su pontificado, lo dijo el padre Damián el 31 de mayo en la asamblea diocesana que tuvimos en la catedral este año, ya con el Papa León como sumo pontífice, no se vuelve atrás. Hay un camino que se ha emprendido y el Espíritu Santo demuestra que es por acá. Entonces no se vuelve atrás. Esta obra nos ayuda a pensar, a fundar nuestro pensamiento y a tomar conciencia justamente de esto, de no se vuelve atrás. A estos métodos no se vuelve. A este modo de resolver conflictos no se vuelve. A esta espiral de violencia no se vuelve. Ahí creo que está la fuerza de lo que tenemos que reflexionar y pensar cada uno. ¿Esta foto tenés referencia o no? Una foto muy emblemática, ¿no? Allí hay militares con sacerdotes, ¿no?, junto a una cruz. Una buena pregunta para hacerle al padre Fabricio. Natural, que por algún motivo habrá sido puesta, ¿no?, en, sí, en la portada. Sí, la foto de la tapa. Tanto el tomo 1 como el tomo 2 de La verdad los hará libres. Tengo tres, la frase de Angelelli es bien larga, ¿no? La reflexión de él esta de hay que seguir andando nomás. Pero si hay un minutito quisiera leer 3 o 4 párrafos de esa reflexión tan hermoso. ¿Hay algunas preguntas, algún compartir de ahí? Bien, entonces esto fue escrito por el padre Angelelli creo que en el año 74. Él fue asesinado en el año 76. Y en el 74, con motivo de los 25 años de sacerdocio, es que hizo esta poesía muy larga que se llama Hay que seguir andando nomás. En el centro dice: mi vida fue como el arroyo, anunciar el aleluya a los pobres y pulirse en el interior. Canto rodado con el pueblo y silencios de encuentro contigo solo, Señor. Mi vida fue como el sausal, pegadita junto al río para dar sombra nomás. Mi vida fue como el camino, pegadita al arenal, para que la transite la gente pensando, hay que seguir andando nomás. Mi vida fue como el cardón, sacudida por los vientos y arraigada a ti, Señor. Vigía en noche de estrellas para susurrarle a cada hombre, cuando la vida se esconde entre espinas, siempre nace una flor. Esos 4 párrafos centrales de la composición marcan un poco el centro del pensamiento. El encuentro con el Señor, estar como el sauce para dar sombra nomás, ser como un camino de arena para que la gente pueda seguir transitando, y finalmente la imagen del cardón, ¿no? Plantado, parece lleno de espina, parece muerto, y de pronto, ¡puf!, te explota una flor con una belleza única, que después tenés que esperar un año para volver a verla con suerte. Bueno, extraordinario anticipo que Tremendo. Invita fuertemente a que vayamos, a que estemos presentes. La invitación absolutamente abierta a todos, entrada libre, el viernes a las 20 horas en la Casa del Bicentenario. Y para quienes no puedan el viernes por algún motivo extraordinario o singular, o para quienes quieran continuar profundizando, el sábado a las 9 en el Instituto San Juan Pablo II. Extraordinario anticipo. Van a estar estos ejemplares también como posibilidad de adquirirlos viernes y sábado. Sí, así nos han dicho por lo menos. La Biblioteca Sarmiento ya me ha anticipado que quiere uno para dejarlo aquí en la biblioteca. Otras personas también personalmente me han dicho, yo lo quiero tener, padre, ¿cómo hago? Bueno, ya veremos ahora cuando lleguen, y estimo que vienen con una cajita de libros también, que como ven son bastante contundentes. Sí, pesados. Voluminosos, cada uno de los 3 tomos que... El 3 es más chiquito. El 3 es más accesible. Estos 2 son, no sé, creo que tienen como 700 páginas. No lo he visto porque recién lo terminamos de abrir, pero... Lo estamos mostrando como cierre también allí en nuestra camarita, que después tendrá en el canal de YouTube de la radio también esta nota, y se reflejará en nuestra web,
la radio 899.com.ar. Y ojalá ese compartir el sábado sea abierto y la gente pueda sacarse las dudas que tiene encima de los libros en general y de la historia, aprovechar la presencia de gente que ha trabajado muchísimo en esto, que tiene mucha historia encima también y que podrá ser parte de una linda o de un lindo encuentro en el que se pueda hablar en profundidad de estas cuestiones. Ese es el objetivo, ¿no? Que podamos abrir la puerta, encender la luz y estar ahí para compartir, para conversar. No hay otra motivación. Incluso digo, si alguien tiene una opinión distinta a lo que puede llegar a encontrarse en esta obra, o tiene sus quejas, sus reclamos, gracias por ponerle palabra, no encontraba cómo decirlo. Para esto es este espacio, ¿no? No es un espacio de autodefensa. Ya leí lo que dice el padre Gali, ¿no? Se podría haber hecho más, no se hizo todo lo que tal vez se podría haber hecho en medio de este conflicto tan polarizado. Bueno, pero eso también reivindica la necesidad de conocer, valorar, profundizar y terminar aprendiendo. Muchas gracias, padre Ariel Manabela, como siempre, por habernos acompañado y ampliado y profundizado esta... Tomo 1, 958 páginas. Tomo 2 debe ser más o menos parecido, igual. Sí, son bastante similares el 1 y el 2. Bueno, lo que tendremos una mucho mejor aproximación este viernes en la Casa del Bicentenario a las 20 y el sábado, para quienes quieran o no puedan estar el viernes, la oportunidad del sábado entonces allí en el Instituto San Juan Pablo II. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, siempre una alegría, que sea una hermosa mañana y sigamos bien en esta semana. El padre Ariel Manabela con nosotros, con este importante anticipo ampliado de lo que ya veníamos comentando y que realmente llevan a una especial sugerencia de participar viernes o sábado, viernes y sábado. Bueno, cuando ya son las 9:18 en el país. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755 5258 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 564816. En Facebook, Cus Fotografías.